Muchísimas gracias por continuar en el estudio de la lección de Escuela Sabática, lección correspondiente para hoy, martes 4 de noviembre. La lección tiene por título Decisiones equivocadas. Como ya hemos venido estudiando el pecado de Acán, la derrota estrepitosa de los israelitas entre una ciudad pequeña de nombre Hai, y la forma en cómo se llevó a cabo el procedimiento de parte de Dios, mostrando misericordia, mostrando gracia, mostrando su justicia, para que en el proceso, en el camino, Acán pudiese tener la oportunidad de arrepentirse, confesar su pecado y pedir perdón. Hoy vamos a estudiar cuál fue la reacción de Acán cuando se le confrontó con respecto al problema que se estaba atravesando. Y para eso vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 7 del versículo 19 hasta el versículo 21. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que lo escondí bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Esa fue la información que Acán dio con respecto a lo que se le estaba preguntando. Es interesante que si nosotros observamos detenidamente, Acán en ningún momento no mostró el más mínimo deseo de buscar la misericordia o la gracia de nuestro Dios. Cuando Josué le pidió a Acán que diese gloria a Dios y confesara su pecado, era su última oportunidad. Si al confesar hubiese pedido perdón, Dios lo hubiese perdonado, pero no lo hizo. Entonces no hubo perdón para él. El pecado que no se confiesa para que sea perdonado, no es perdonado. De manera que es muy importante que nosotros no solamente reconozcamos nuestro pecado, sino que también le pidamos perdón al Señor, nos arrepintamos de corazón y a la vez nos apartemos de Él. La lección de Escuela Sabática viene haciendo una comparación entre Rahab y Acán. Recuerde que Rahab era una cananea, idólatra, prostituta y mentirosa. Esos eran los problemas bien arraigados en la vida de Rahab. Y Acán era un israelita que había sido traído a través del desierto y había visto los milagros de Dios, era parte del pueblo de Dios, era un miembro de la iglesia. Y Acán pues era de la tribu de Judá, una de las tribus líderes y de mucha reputación. Rahab escondió a los espías en la azotea de su casa. Acán escondió lo que robó en medio de su tienda, debajo del suelo. Rahab actuó con bondad hacia Israel. Acán trajo problemas a Israel. Rahab favoreció la victoria por su fe. Acán provocó la derrota por sus obras. Rahab libró su vida y la de su familia. Sin embargo, Acán murió junto a su familia. ¿En qué consistió la diferencia en el destino de Rahab y el destino de Acán? La diferencia consistió en que Rahab reconoció a Dios como su único y suficiente Salvador personal, le pidió perdón
hizo pacto con Dios, hizo pacto con la iglesia de Dios, el pueblo de Israel, y además de eso evangelizó a su familia y llevó salvación a su casa. En cambio, Acán no, Acán lo que hizo fue robar, provocar la muerte de 36 hombres inocentes del pueblo de Israel, provocó la derrota totalmente y trajo muchos problemas al pueblo de Israel. Además de eso, quebrantó el pacto de Israel y murió junto a su familia. Dos destinos diferentes por dos decisiones diferentes. Una acertada y otra decisión equivocada. No hay un texto bíblico que diera una indicación de que Acán diera muestra de un verdadero arrepentimiento. Su desafiante actitud indicaba que era un transgresor, pero había oportunidad de acuerdo a la ley de Moisés para que se hiciera expiación por su pecado. Cuando leemos Número, capítulo 15, del versículo 27 al versículo 31, ahí la palabra de Dios dice: si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación de su pecado. Y el sacerdote hará expiación por la persona que ha pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, se reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrán, el que hiciere algo por yerro. El versículo número 30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Así que en la ley de Moisés, en la ley dada por el Señor para expiar el tipo de pecado que había cometido Adán, había una oportunidad para él. Ya estaba tipificado el delito, ya estaba tipificada la pena, pero también ya estaba declarada la misericordia y la gracia para el que había pecado. O sea que acá tenía la oportunidad de poder salvar su vida y la de su familia. Pero como actuó con soberbia, no reconoció, no confesó, no pidió perdón, no fue humilde, murió por su pecado y también juntamente con toda su familia. Es importante cuando leemos Josué capítulo 7 y versículo 21, las palabras de Acán, cuando él declaró lo que había hecho, nos recuerdan la caída de Eva. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 y versículo 6 que Adán y Eva, dice, ella vio que el árbol era deseable y finalmente tomó de su fruto. Es decir, ella vio, codició y tomó. Acán admitió que vio en el botín un hermoso manto babilónico de 200 siclos, más o menos 2 kilogramos de plata y un lingote de oro. Entonces, dice él que lo codició y lo tomó. La misma ruta del pecado de Eva fue la misma ruta del pecado de Acán. Es interesante que notemos eso porque es la forma en cómo el diablo trabaja. La codicia, uno de los mandamientos del Señor dice: no codiciarás.
Porque a través de la codicia, Satanás se enseñorea de nosotros los seres humanos y usa los 5 sentidos. Nos hace primero ver las cosas, luego desearlas en nuestro corazón y luego tomarlas. Esa es la ruta de la caída, de la entrada del pecado a la tierra, y la misma ruta que siguió Acán. Igual que en el caso de Adán y Eva, la decisión de Acán reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad, pues significa dudar de que Dios desea lo mejor para sus criaturas y sospechar que les oculta deleites extraordinarios que solo pertenecen al ámbito de la deidad. Al pensar en el pecado de la codicia, ¿cómo podemos evitar sucumbir a él, independientemente de cuánto poseamos o no? El libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor: y les dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. Esas fueron las palabras de Jesucristo dadas a la iglesia primitiva, a los discípulos, y esa palabra nos dice también hoy a nosotros. 3 cosas que debemos de señalar. En primer lugar, necesitamos analizar si en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la iglesia, habemos Acanes ahí, con pecados ocultos. En segundo lugar, tenemos que saber la buena noticia, que hay gracia, misericordia, perdón para el pecador. Jesucristo vino para eso, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo hay perdón para nuestros pecados. No existe ningún pecado cometido sobre esta tierra que no pueda ser perdonado. La sangre de Jesucristo es sumamente poderosa y suficiente para perdonar todos nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. El otro problema es que nos llenemos de soberbia y creamos que estamos bien, que no tenemos que rendirle cuenta ni a Dios ni a nadie, y estamos provocando un desastre inminente para nuestra vida personal, familiar y para la comunidad eclesiástica. Y por último, si no nos arrepentimos, vamos a perecer igual que Acán, igual que Coré. Pero si reconocemos y nos arrepentimos, igual que Rahab, vamos a ser perdonados. La decisión es nuestra. No tomemos la decisión equivocada como Acán. Por eso la lección se titula Decisiones equivocadas. Si hay algo que estás escondiendo en tu vida, si hay algo que le estamos ocultando a nuestro cónyuge, a nuestra familia, si hay algo que le estamos ocultando a la iglesia, antes que venga la derrota, la vergüenza y la destrucción, los brazos de Jesús están abiertos para recibirnos, perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. No olvides compartir este video con tus amigos, con tus familiares, con todas aquellas personas que quisieras ver en el cielo. No olvides darle like, no olvides suscribirte a este canal para que hagamos un equipo grande, amplio en la predicación del Evangelio, y así podamos estar mano a mano con Jesús dando el mensaje de salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.